Un grupo de amigos activó una maldición muy antigua por accidente, liberando a cientos de criaturas infernales. La película comienza en el desierto, donde un grupo de científicos está excavando una cueva, la cual, cuenta la leyenda, que ahí dentro habitan unas criaturas demoníacas. Y como hace demasiado calor, un compi llamado Baji casi se desmaya, pero al ver que su crush llamada Shirley lo va a ayudar, se llena de energía y sigue trabajando. En eso, algo hace boom, provocando que la cueva colapse, por lo que todos salen corriendo a toda madre. Pero en eso, un compa llamado Ann le cae un poste de luz encima, una roca y una montaña de polvo. Pero como es duro de matar, no le pasa nada. Como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Los inversionistas del proyecto le piden a los científicos que entren a la cueva y vean qué fue lo que ocasionó la explosión. Así que Baji, Shirley, Ann y otro compi se ofrecen a ir a su muerte segura, pero antes toman una foto como recuerdo, ya que todos sospechan que los protas van a morir. Hoy es un gran día para morir. Al entrar a la cueva, los chicos se asustan al ver que hay muchos esqueletos humanos y, en el centro, hay un hoyo gigante, por lo que los científicos comienzan a bajar. Y al llegar al fondo, se quedan sorprendidos al ver que llegaron al mundo de nieve, donde se encuentran con un mini dragón. Y cuando Ann se le acerca, el dragón se pone de color azul pitufo y trata de atacarlo, pero un chico lo agarra con su mano y se ríe. Pero en eso, el dragón le lanza una toxina que provoca que el pana se empiece a quemar hasta quedar rostizado. Y al mismo tiempo, una criatura gigante surge de la nieve y provoca una avalancha, por lo que los científicos dicen, corran, corran, familia. Dale like a este video para que siempre tengas dinero, te traerá buena suerte y comenta los últimos emojis que hayas usado. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Cuando los chicos se meten a una cueva para refugiarse, todos se terminan resbalando porque ese lugar está hecho de hielo. Y como también hay picos de hielo gigantes, muchos de los compitas terminan como brocheta. Al llegar al fondo de la cueva, Han, Baji, Shirley y su papá, llamado Yang, encuentran un templo antiguo, el cual se activa al estar en contacto con el fuego. Así que Shan hace una fogata cerca y, al cabo de unos segundos, el templo abre sus puertas, por lo que Shirley y Baji van a investigar. Pero en eso, una roca saca un rayo de luz, el cual ilumina el cielo, y al mismo tiempo las rocas comienzan a levitar. Al ver esto, uno de los científicos le dice a Han que acaba de liberar una maldición y, justo en ese momento, comienzan a llegar los mini dragones, por lo que el científico pelón se lanza sobre el fuego y luego le dice a los demás que salgan de la cueva, ya que él se quedará para detener a los dragoncitos. Y cuando los protas se marchan, el pelonchas activa unas booms. Este compi se merece un poderoso me gusta por haber sido tan valiente. Deja tu dedito arriba en señal de apoyo. Cuando los chicos llegan a una cascada, uno de los dragones toma a Baji para achicarrarlo, pero Shirley le da un golpe al compi y lo lanza a la cascada. Unos segundos después, ella se mete a la casita de Nemo para ver cómo está su amado y, cuando estaban a punto de besarse, un monstruo marino gigante interrumpe el momento y atrapa a Shirley y luego voltea a ver a Baji con cara de ya cagaste. Mientras Baji trata de rescatarla, el menso se desmaya por culpa de la toxina que el dragón le contagió. Unas horas después, Baji despierta en el hospital, donde le informan que ya encontraron el cuerpo de todos sus amigos, excepto el de Shirley y el de Hank. Al escuchar esto, Baji se siente muy triste y decide regresar a la ciudad, donde encuentra un trabajo como bibliotecario, ya que no quiere volver a las excavaciones. Y con el paso de los meses, Baji se da cuenta de que en la biblioteca aparecen libros de la nada y lo más curioso es que todos ellos hablan acerca del templo que encontraron en la cueva. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. 3 años después, un grupo de arqueólogos se encuentra una tumba muy antigua y, al abrirla, se quedan en shock porque Shirley está dentro. Así que la trasladan a un hospital privado, donde le atan las manos y los pies a la cama, ya que al parecer ella sufrió una especie de mutación, la cual hace que ahora le salgan garras enormes y tenga super fuerza. En la biblioteca, a Baji le comienzan a salir llamas color pitufo en la espalda y, cuando uno de sus amigos, llamado Fatih, va a ayudarlo, él se levanta de la silla y grita tan fuerte que hace que todo salga volando. Nos enteramos de que el dragón Junior le dio poderes al morderlo. En eso, un señor pelón entra a la biblioteca y les dice que se llama Chen, y que él es el guardián de un reino llamado Solindon, donde está la tumba de un príncipe muy poderoso, el cual logró contener la maldición del templo, y que la razón por la que fue a buscar a Baji fue porque descubrió que él es el descendiente de este príncipe y, al escuchar esto, Baji no le cree y le pide que se marche. Y cuando el don lo hace, Baji le dice a Fatih que cree que se rompió el brazo.
Así que su pana lo lleva al hospital, donde un doctor que trabaja para los científicos que excavan cuevas le dice que él pidió atenderlo porque sabe quién es y que necesitan su ayuda para averiguar sobre la maldición del templo. Y para convencerlo, le dice que ya encontraron a Shirley y a Jota al día siguiente. Bajin va a una zona arqueológica y se pone a llorar al ver a Shirley, pero cuando se le acerca para saludarla, ella le dice, ni siquiera sé quién eres. Chicos, he creado un canal de difusión de WhatsApp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Síganlo y formen parte de esta comunidad. Link en la descripción. Para su sorpresa, Shirley está muy cambiada, pues además de que no recuerda nada de su pasado, ahora se volvió una persona muy fría y sin sentimientos. Más tarde, Shirley le dice que hay un pueblo cercano, el cual fue atacado por las bestias antiguas, y que la misión será encontrar algo que hable acerca de la maldición del templo. Y al llegar a dicho pueblo, los chicos se quedan en shock al ver que dentro de las tiendas hay muchas personas tiesas colgando del techo, pero a pesar de eso siguen con la misión en vez de irse. Y en eso, una tormenta de arena cubre todo el pueblo, a la vez que unas bestias parecidas a los hombres lobos salen al ataque. Mientras unos científicos están corriendo, las bestias los acorralan y Piki se los come. Y por otro lado, unos chicos están muy asustados y no quieren mirar hacia atrás. Así que sacan un espejo para ver si ahí los estaba viendo con cara de me los voy a comer. Así que los chicos salen corriendo más rápido que Flash y, al reencontrarse con los demás, les dicen que deben huir. Pero en eso, una bestia los ataca, por lo que los chicos lo agarran a plomazos hasta dejarlo bien tieso. Miren, se murió. Y como otra bestia vio lo que pasó, él se hace la víctima y se va a esconder a un hoyo que está en el piso. Así que Bajin va a perseguirlo y, al entrar al hoyo, se da cuenta de que esa es la tumba del príncipe del que Chen le había hablado. Y por estar distraído, no se da cuenta de que la bestia está a punto de atacarlo, pero por suerte Shirley detiene el trabajo, y al ver a Bajin, ella usa sus poderes y lo encierra en la tumba del príncipe. Pues resulta que ella es una traicionera, ya que todo este tiempo vieja. Mientras tanto, una periodista se esconde dentro de una tienda de ropa y, para que la bestia no la encuentre, se piensa que ella huyó, sale de la tienda para buscarla. Pero en eso, escucha el sonido de una cámara, ya que la periodista le tomó una foto. Pendeja. Cuando la bestia la encuentra, ella se va a esconder a un bus junto a otro pana, y muere porque su piel es muy resistente. Por otro lado, el alma de Bajin es teletransportada al pasado, donde ve que el monstruo que se llevó a Shirley la resguardó en un templo para que una deidad poseyera su cuerpo. Y es por eso que Shirley estaba muy cambiada, ya que está poseída por el chamuco. Justo en ese momento, la deidad le dice a Bajin que necesita que vuelva a abrir las puertas del templo para que la maldición se complete. Y así, todos los demonios y bestias puedan invadir el mundo. Y como el prota no tiene otra opción, acepta ayudarla, pero le dice que primero debe salvar a sus amigos. Así que la deidad lo pica con un cuchillo y lo deja salir de la tumba. Y cuando los amigos de Valle estaban a punto de valer verdura, él llega al rescate y les lanza unos misiles a los bichos. Al mismo tiempo, cientos de bestias llegan a atacar a los chicos, especialmente al pobre de Bajin, ya que está mamadísimo. Y justo cuando lo iban a enviar al otro mundo, Shirley le da un madrazo a una bestia y le dice, demonio, déjalo en paz. ¿Y qué creen? Resulta que la deidad se terminó enamorando de Bajin. Bajin la abraza y le dice que lo siente. Y antes de que ella pueda decir algo más, él le dispara, ya que era la única manera de terminar con la maldición. Y al mismo tiempo, Shirley cambia de aspecto y le agradece a Bajin por haber liberado su alma. Y luego le dice que siempre lo amará. Después de lo que pasó, Bajin lleva el cuerpo de Shirley a la tumba del príncipe, ya que al parecer esa madre tiene el poder de revivir a los muertos. Pero lamentablemente no funciona con ella, porque resulta que la prota es descendiente de unos demonios. También se nos revela que el día que abrieron las puertas del templo, todos los científicos murieron, pero Shirley los revivió a todos usando el poder que su mamá le heredó. Y es por eso que los demonios la capturaron en el templo. Unas horas después, Bajin entiende que Shirley no va a despertar. Así que sale de la tumba y le dice a sus compis que es hora de regresar a casa. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras.